Piali, nena toca Lilica Tonac. Ya estoy aquí desde mi torre de control. Se han acabado las vacaciones por el mundo maya y estamos ya en la segunda casilla de esta 23ª. La trecena es Setochtli y el regente es el señor Xutecutli, el fuego alquímico, el tiempo. Y el corregente es Xipetotec, advocación de Tlatlauqui Tezcatlipoca. Xipetotec es el descarnado, es ese numen que es capaz de desprenderse de la piel, igual que lo hace el maíz maduro, para brindarnos su tona, su fuerza vital. Y en la posición número 2 de esta trecena tenemos al signo Atl. Así que nuestro tonali es Ome Atl, 2 agua. Un tonali del rumbo del oriente. El color es el rojo. Es el Tlahuistlampa, por donde sale el sol. Bueno, en el numeral 2 tenemos a Tlaltecutli, la tierra, la tierra. Lo mencionan así porque es un numen que tiene equilibrados o más bien armonizadas la fuerza femenina y masculina. Nuestra tierra maravillosa en donde nosotros ponemos nuestra impronta, la que nos abraza y nos deja en los huesos, en esas semillas divinas, nos acerca a eso, a esa esencia mágica, por decirlo así, a ese reconocer esa maravillosa divinidad o divinidades que albergamos. Con ella viene el Quetzalhuitzilin, el colibrí, pero no es cualquiera, es el colibrí precioso. Y en el signo Atl tenemos a Xutecutli, así que hay doble Xutecutli, o sea, más bien, no es que sea doble Xutecutli, sino que Xutecutli está potenciado, porque lo tenemos como regente de la trecena y lo tenemos como regente de este signo Atl. Atl es el agua, y el agua sabemos que toma la forma del recipiente que lo contiene. El agua toma el color también de lo que está alrededor de ella. Así que toma la forma, el color y el aroma también de lo que se le pone. El agua es alquímica igual que el fuego. Cuando el agua y el fuego se juntan y se entrelazan, sabemos que a ello se le llama el Atla Chinoli, el agua quemada, el emblema de los guerreros. Y como señora de la noche tenemos a Chalchutlicue. Así que fíjense, el agua de por sí es parte de Chalchutlicue y también de Tlaloc. Es ese líquido en el que nosotros nos hemos gestado, con el calor del cuerpo de nuestra madre, con el calor de esta tierra maravillosa. Así que estamos en la oportunidad de gestar ideas, de gestar nuevos hábitos, de transformarnos, porque tenemos al fuego y al agua presentes. En la vastedad de esta esencia, de esta alma humana, el agua fluye como un manantial de eternidad, donde cada gota es un murmullo del universo. Así como el agua se adapta a la forma del recipiente que la contiene, nosotros, los hijos de esta tierra maravillosa llamada Semanáhuac, debemos aprender a modelarnos ante las circunstancias que nos rodean. Cada experiencia es un reto, es una oportunidad de transformarnos, de encontrar esa esencia divina que nos habita. Este Tonali Ome Atl nos enseña que en la dualidad de la existencia, en el abrazo de nuestra esencia masculina y femenina, reside la esencia misma de la vida. Fluye, como el agua, todo aquel que es capaz de romper las ataduras, aquel que se convierte en un río serpenteando entre obstáculos, transformando el miedo en fuerza. En el corazón de Tlaltecutli, de esta tierra maravillosa,
encontramos la simetría de nuestros propios ciclos, donde cada dificultad es una oportunidad. ¿Para qué? Para renacer. Como ese colibrí que es hoy el Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso, mensajero de lo divino, debemos aprender a volar hacia cualquier dirección, hacia adelante, a la derecha, a la izquierda, hacia atrás, a mirar nuestras raíces mientras avanzamos hacia el futuro. Las aves comunican el mensaje de los dioses. Yo tuve la oportunidad, y ustedes lo vieron en el video, de estar en esa zona maya de Chichén Itzá y recibir la visita de esa ave maravillosa, que investigando, ¿saben quién es? Es el ave toj, ese del mito que cuenta que se estaba quemando la selva. Y entonces él apresuradamente fue a donde estaba la señora Chalchutlicue, tomó agua en su piquito y lo fue regando. Y los animales le decían, corre, corre, porque es imposible que termines con este fuego. Pero él no desistió, insistió, siguió y llevaba las gotitas que podía en el pico. Entonces los señores sobrenaturales, al ver su determinación, su voluntad heroica, hicieron que las nubes descargaran, que los tlaloques rompieran sus jarros, sus cántaros, y cayera la lluvia y se terminara el fuego. En premio a su voluntad heroica, a su determinación, todas las aves cuidan de los polluelos de este pájaro toj. Y él es un ave sagrada que comunica los mensajes de Xibalbá, eso cuenta el mito. Así que cuando tú veas las aves, piensa en que ellas te traen un mensaje. ¿Se acuerdan que un ave venía y tocaba el cristal de mi ventana como un código Morse? Bueno, pues yo he tenido ahora sí que la pérdida física de algunos seres queridos, pero estas aves me han recordado que ellos de alguna manera se comunican. Y yo estando allá en la zona maya, recordé a mi amiga Rita en esa ave tan maravillosa que se me presentó. Así que escucha a las aves, ponles atención, y si son preciosas, anímate a dibujarlas. Yo voy a pintar esa ave toj que me habló en su forma allá en la zona maya, en Chichén Itzá. Regresemos al agua. El agua en su pureza es el reflejo de nuestra esencia más íntima, un ciclo de renovación y purificación. Es el canto de la lluvia sobre la tierra, el beso del sol en el lago, la fuerza que acaricia las semillas ocultas en la tierra fértil, al igual que el agua, que puede ser suave y poderosa. Nosotros debemos aprender a ser flexibles, a fluir con la vida, a abrazar lo que viene en el corazón cuando está abierto. Yo disfruté mucho ver las representaciones del Chac y del Chacmol allá en Chichén Itzá. El agua, no podemos vivir sin el agua. El agua nos habita, somos en gran proporción agua. Así que en este viaje de transformación vamos a pedirle a la señora Chalchutlicue, que es la señora de la noche y de las aguas, que nos brinde toda esa fuerza que ella representa, que nuestras emociones fluyan, que nos hagan reconocer que somos seres humanos con una naturaleza palpitante dentro de nosotros. Hay que renovarnos, hay que abrazar en su totalidad a la vida. Hay una mujer maravillosa que es mi amiga, se llama Esperanza, y ella es Ome Atl. Con mucho cariño, estos versos en su tonali. Oh agua sagrada, manantial de vida, fluyes en mis venas, en cada rincón del alma, serena y poderosa, espejo de lo eterno. Te celebro, dulce corriente que acaricia la tierra. Eres el murmullo de las raíces, la promesa de la lluvia que besa
Tlalticpac. En tu cauce encuentro la memoria, la historia de quienes vinieron antes que yo. Ome Atl, guardián de los secretos, con tu abrazo rompes ataduras, me enseñas a fluir, a adaptarme, a ser río en el desierto, a ser vida en la adversidad. Tu dualidad es la danza del ser, hombre y mujer en armonía, tierra y agua, fuego y aire, en tu esencia, la simetría de lo humano. Eres el eco de las voces ancestrales, el canto del colibrí que vuela hacia atrás, hacia adelante, a la derecha, a la izquierda, la fuerza que nutre, que da y que quita, la vida que se renueva en cada ciclo. Oh agua, que en tu pureza me encuentre, que me recuerdes el poder de la transformación, en tu flujo la sabiduría de lo efímero, en tu calma el refugio del corazón. Celebro tu esencia, tu magia infinita, en cada gota el latido del mundo, y en este canto mi homenaje sincero a ti, Omeatl, fuente de todo lo que soy. Un canto también para mi amiga Esperanza. Y el conjuro es el siguiente. En mi ser se esconde el misterio, el canto cuando como serpiente energizante recorro la tierra. Yo soy el espejo donde te reconoces, el medio donde se gesta la vida. Yo soy Omeatl, tierra, agua, fuego, Atlachinoli, guerrero parido por Tlaltecutli. Soy serpiente de agua, serpiente de luz, de fuego, de aire. Hoy yo mismo soy toda manifestación del agua en su ciclicidad continua e infinita. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timota, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente en casa, cargada de la energía del mundo maya y sobre todo compartiendo con ustedes esta cuenta maravillosa. Y les quiero comentar que ya muy pronto estaremos impartiendo nuestros cursos. El grupo Caltonac siempre está buscando compartir y transformarte a través de esta cuenta que lo cuenta todo, la cuenta Tonalpowali. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a descansar. Si nos vemos allá en el Mictlán, seamos como esas serpientes de agua que llegan, que se reúnen, hagamos todos juntos un mar maravilloso en donde las memorias de todos los que han habitado y de todos los que pertenecen a nuestro linaje canten, sean una voz a través de nosotros y de todas las aves. Un placer compartir. Hasta pronto. Timota. Un abrazo fuerte, Esperanza.